Bueno, hoy vamos a hacer una bombilla con varilla de acero inoxidable. Lo primero que tengo que hacer es limpiarlos por dentro para que sean menos leves. Con un cable de freno de bicicleta, algo de eso lo limpio. Acá tienen una que hice anteriormente con un caño mucho más grueso y funcionó joya. Ya casi tenemos la forma. Solo vamos a aplastar abajo. Ahí o más o menos ahí. Después vamos a tender a cerrar la punta. Le dejamos unos 5 milímetros hacia afuera para poder usarlo después para limpiar el mate. Después lo vamos a redondear en la piedra. Una vez que tenemos eso, seguimos aplastando un poco más. Vamos a doblar la punta, que esto lo vamos a tener que hacer con una pinza. Más o menos un ángulo así. Bueno, lo ideal sería tener este arco de sierra con una hoja. Lo que hay que hacerle al arco de sierra para que corte, no haga un tajo muy profundo como en esta. En esta uno de los tajos los hizo muy profundo y tiende como a pasar la hierba. Lo que vamos a hacer en este caso es afinar la hoja con amolador. Hay que hacer unos pequeños cortes casi abajo. Está muy ancha la boca, ahora vamos a cerrar la boca. Y después redondear estas puntas y nada más. Se lo corta por acá y tiene como si se lo vacía también. Pero este se cura distinto. Esto, bueno, se le corta acá atrás. Lo feo que tiene esto es para hacerlo que tenés que hacerle un pie. Vamos a cortar acá atrás. Esto queda con la forma de un mate, hay que terminarlo, pero hay que hacerle un pie para que lo sostenga. En cambio en este, no, este ya se sostiene solo. ¿Qué es lo que me pasó este año? Que no dio el tamaño como para que parezca un mate, quedaron muy chiquititos, pero lo mismo es un video demostrativo cómo se hace el mate y la bombilla en forma criolla o casera uno en la casa. Y estos dos se curan de la misma forma. Cuando se prende fuego, se agarra una brasa, se echa la brasa adentro y va quemando de a poco.
todo el interior. Una vez que quemó el interior, ya queda listo. Algunos primero se quema y después se le pone hasta azúcar. Este todavía no está seco y este sí. Y las semillas del porongo son estas. Estos